lo que es el diagrama hierro-carbono. A ver acá. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias por contestar. Bueno, vimos el diagrama hierro-carbono. Acá estuvimos viendo fundamentalmente lo que es cómo se divide el diagrama hierro-carbono en dos grandes zonas, aceros hasta 2,1, fundiciones de 2,1 hasta 6,5% de carbono. Cada una de las curvas que nosotros vimos. Acá la curva donde es una solución sólida intersticial de carbono en hierro alfa, que se comienza a denominar ferrita. Esta curva que llega hasta 0,02% a 723 grados se denomina solvus, creo que esa no lo mencionamos la semana pasada. Luego tenemos las curvas características similares a las que vimos en los otros diagramas. Curva liquidus, se pone ese Profe, nombre. ¿cuál es el solvus? ¿Una curva o una sección? Es una sección donde está hierro alfa, ¿no? Hasta 0,02%. Esa curva que arranca o sea, a medida que va subiendo la temperatura hasta 723 grados y llega a 0,02%, lo ubicás ahí. Bueno, esa curva se denomina solvus, que es la solución sólida intersticial de carbono en hierro alfa. Luego el resto de las zonas ya las estuvimos comentando. Yo encontré un par de cositas más para darle, fundamentalmente para lo que sea. ¿Se acuerdan que les dicté algunas características como para que ustedes ya vayan teniendo en cuenta, y más que nada en lo que es en las preguntas que pueden aparecer en los parciales o en los finales? Si yo mal no recuerdo, estuvimos hablando sobre lo que eran los microconstituyentes, hablamos de lo que era la perlita, la ferrita, etc. Creo que esta parte no se las llegué a dar o no se las di, no la tenía conmigo, pero se las voy a dictar como para que ustedes ya también vayan teniendo en cuenta en las preguntas que les pueden llegar a tocar. En un minuto, estoy buscando un... Acá. Bien. Habíamos, ahora les dicto, pero habíamos establecido diferentes zonas, hasta 0,8% lo denominamos aceros hipotectoides, de 0,8 hasta 2,1, 2,06, como se ve acá en el gráfico, los habíamos denominado aceros hiperhipotectoides, y de 2,1 hasta 6,5 eran fundiciones. De 2,1 hasta 4,3%, que es el punto eutéctico, eran fundiciones que se denominaban hipoeutécticas, y de 4,3 hasta 6,7 eran las fundiciones hipereutécticas. Habíamos determinado debajo del punto eutéctico, que era alrededor de los 1147 grados, aparecían dos fases, que era la austenita más la cementita.
Y en 0,8% habíamos determinado, el gráfico determina el punto que se denomina eutectoide, donde se pasaba de lo que es la ferrita gamma, perdón, el hierro gamma, que es denominado austenita, a lo que se llama perlita. La perlita constituida por capas alternadas de ferrita más cementita. Les di algunas definiciones y ahora les voy a dar alguna más. Tienen para poder escribir una lapicera y un cuaderno. Sí, sí. Profesor, yo tengo una Sí, duda. te escucho. ¿Hay perlita debajo del punto eutéctico y también del punto eutectoide? Hay perlita debajo del punto, exactamente, sí, debajo de este punto, debajo del eutectoide, debajo de este punto, acá se forma lo que se denomina perlita. La perlita son capas alternadas de ferrita, que es la, digamos, la fase presente a la izquierda del gráfico, y de cementita, que es la fase presente a la derecha del gráfico. Acuérdense que si bien debajo del eutéctico se denomina ledeburita, cuando dimos las definiciones, habíamos comentado que la ledeburita no es estable a temperatura ambiente, por eso no se consideraban fases. Y yo mal no recuerdo, en el dictado que les dije, le puse que ledeburita no es una fase, es una mezcla de fases y es metaestable, o sea que no es estable a temperatura ambiente. No quise entrar en más consideraciones porque ahí el hierro se llama angustita y entonces era complicarles la existencia. Hemos comentado que los aceros ya en 2,1% tienen alta resistencia por el alto porcentaje de carbono y que para los usos normales, los usos industriales, generalmente hasta 1,2, 1,3%, 1,4% de carbono es suficiente como para poder hacer reducciones a temperaturas, o sea, deformaciones en caliente y luego deformaciones en frío. Las fundiciones que están, digamos, hacia la derecha del gráfico, no se las, o sea, económicamente no conviene para nada hacer una fundición y hacer proceso de laminación en caliente o de formación en caliente porque el alto porcentaje de carbono hace que la resistencia sea muy alta. Entonces lo que se hace es, se lo funde y en estado líquido se los vierte en moldes, donde esos moldes directamente se los usa para las tapas de las alcantarillas, para cajas fuertes, etc. No recuerdo si les mostré un video sobre un proceso dura un minuto, que es los moldes. No sé si ustedes, porque algunos de ustedes no tenían en claro lo que eran los moldes. ¿Le mostré el video? Creo que no. ¿No? Denme un minuto entonces, por lo menos para poder diferenciar lo que es un proceso de deformación más contra un proceso de fundición y moldeo. Denme un minuto.
Me parece que el minuto ya se me venció. Disculpen, no lo estoy encontrando y estamos perdiendo tiempo. Me comprometo la semana próxima, les voy a presentar el video referido a lo que es el proceso de moldeo que se aplica a todos los procesos de las fundiciones. Concretamente las fundiciones son esos, procesos de fusión y colada, así como vimos en la fabricación de esos moldes para planchones, para laminación. Los moldes que se aplican son de cajas fuertes, puertas laterales, de tapas para lo que es acueductos, lo que son desagües, etcétera, que se fabrican directamente de un proceso de fundición. Bueno, nosotros tenemos fundamentalmente, aprovechando, se ve, ¿no? Sí, se ve, profe. Slide, perfecto. Aprovechando lo que veíamos sobre los estados alotrópicos del hierro, es lo que se produce fundamentalmente dentro de la zona de la austenita, la posibilidad de que el carbono difunda dentro de la estructura cristalina del hierro y así directamente a estas temperaturas mayores a los 900 grados, 910, 930, 950 grados,
se los enfría rápidamente como para mantener esa estructura y de esa manera poder mejorar las características mecánicas de los aceros. Ese proceso, como les dije que ahora lo vamos a ver, se denomina templabilidad. Pero el gráfico que estaría representando, ¿sigue siendo diagrama de hierro-carbono o es como una Sí, parte? es directamente, cuando vimos, antes de empezar a ver los diagramas los diagramas binarios, hablamos sobre las particularidades, las estructuras cristalinas de diferentes metales. Comentamos el caso del hierro, que tiene la característica, la particularidad que a diferentes temperaturas, si te acordás, va cambiando su estructura cristalina, pasando de cúbica centrada en el cuerpo a cúbica centrada en las caras. Esto es lo que se ha determinado dentro del diagrama hierro-carbono como para poder favorecer que el carbono difunda dentro de esas estructuras. Yo acá les dicto, si ya tienen todos para poder anotar esto que les voy a dictar. Sí, estamos Sí, listos. sí. Perfecto. Vimos, bueno, esas diferencias que yo estaba comentando recién. Miren, les dicto. Si se añade carbono al hierro, aumenta su grado de dureza. Y los átomos de carbono se sitúan en los intersticios. Recuerda que los intersticios eran, digamos, dentro de la estructura cristalina, teníamos en cada vértice, en este caso, átomos de hierro. Entre los dos átomos de hierro se ubica el nuevo átomo de carbono. Bueno, ¿Vos te contestas con si se mide de carbono a hierro? Porque se trabó esa primera parte. ¿Cómo? ¿Dijiste si se mide de carbono a hierro o qué fue lo primero que No, mencionaste? los átomos de carbono se sitúan en los intersticios. No, sí, lo primero que mencionó. Si se añade carbono al hierro, Ah, ok, eso, gracias. retomo, repito, así retomo. Si se añade carbono al hierro, aumenta su grado de dureza y sus átomos podrían situarse en los intersticios de la red cristalina de este último, el hierro. Perdón, Carlos. Disculpa, ¿puedes pedir las átomos se pueden? ¿Qué sería? Sí, los átomos de carbono se ubican en los intersticios de la red cristalina. ¿Está? En los Podemos aceros. seguir. ¿Cómo? Podemos seguir. Dale. En los aceros, además, el carbono aparece combinado con el hierro, formando carburos de hierro. Si quieren escribir la fórmula, hierro 3, carbono. Formando carburos de hierro, ¿no? Carburo, es que es la cementita. Ok. Es decir, formando un compuesto químico
Estoy tratando de hacerlo más amigable, ¿no? Por eso a veces a lo mejor no puedo hasta repetir lo mismo. Formando un compuesto que se denomina cementita. De modo que los aceros al carbono, Que los aceros al carbono. estoy en una zona, no sé si salgo bien porque no estoy en mi casa, no tengo muy buena señal acá. Yo lo escucho bien. Bárbaro. De modo que los aceros al carbono están constituidos por ferrita y cementita, que es lo que vimos recién en el gráfico cuando estábamos analizando los diferentes puntos. Cementita y Ferrita. Carlos, ¿una cera del carbono sería una fundición? Un poquito más fuerte. No te escuché. Si el acero al carbono sería una fundición. No. Fíjate, acá, fíjate en el gráfico, lo que te está diciendo es que debajo de los, si querés vamos al gráfico propiamente dicho, debajo de los 723 grados, vos tenés hasta lo que es acero directamente, tenés todo hierro alfa más cementita. Eso es lo que te está diciendo. ¿Me explico? Sí, gracias. Bien. Les dicto otra parte como para que les sea más amigable entender el gráfico y bueno, el día que tengan los parciales o finales. Debajo del punto eutectico se denomina ledeburita. ¿Cómo se denomina? Ledeburita. Ledeburita, con B larga. Estamos acá. 4,3% en el eutectico se denomina ledeburita. A ver qué. Una mezcla eutectoide en la zona de los aceros es donde la temperatura de transformación, o sea, el punto de eutectoide, acá lo estamos viendo a 723 grados, esa temperatura de transformación es mínima. El eutectoide contiene 0,8% de carbono
y debajo de este punto se denomina perlita. Que está constituida por capas alternadas de ferrita y cementita. Bien, debajo del punto de electrodes ya habíamos visto, no hace falta repetirlo, los aceros hipoeutécticos y los hiperotectoides, eso ya está. Yo lo que trato, chicos, es como para que las preguntas de los parciales o de los finales las tengan medianamente claras. Todo esto apunta a eso. Microconstituyentes monofásicos. Ellos son la ferrita, la austenita y la martensita. Les voy a dar un pequeño resumen de cada uno de ellos. ¿Los podría repetir, por favor, profe? Sí, cómo no. Esto, denle bolilla porque apunta a los parciales o a preguntas, muchas preguntas de finales. ¿Cuáles son los microconstituyentes en los aceros? Son 3. Ferrita, austenita y martensita. Les voy a dar pequeñas definiciones de cada uno. Ferrita. Es esto, viendo el gráfico, es esta zona que está acá. Miren 2 minutos el gráfico, que yo estoy redondeando acá. Aparece, o sea, empieza el carbono a difundir en la estructura del hierro hasta un porcentaje, hasta los 723 grados, donde está 0,02%, el porcentaje máximo de carbono en hierro alfa, y luego a medida que sube la temperatura se va yendo, se va saliendo de la estructura. Por eso, cuando preguntan ferrita, es una solución sólida intersticial de carbono en hierro alfa. ¿Qué significa intersticial? No sé quién preguntó eso. Nombre, Franco. apellido, legajo, DNI, teléfono y firma. Acordate cuando vimos, ¿te acordás de las estructuras cristalinas? Donde veíamos las estructuras cúbicas que se formaban. Sí. ¿Te acordás que en cada vértice había el metal base que estábamos hablando? Cuando empezamos a ver tanto defectos, por un lado, o impurezas, y por el otro lado, elementos salientes, decíamos que si el defecto o la impureza era muy pequeña, o si el elemento aliante era muy pequeño, se ubicaba en el medio de los 2 vértices. ¿Te acordás? Sí. Bueno, es entre los 2 átomos, los 2 vértices, eran los intersticios. Uno era intersticial, el otro era sustitucional, cuando el tamaño del átomo reemplazaba al átomo del metal base. El otro era por vacancia, que había algún agujero en el medio, por el cual era ocupado por otra impureza o por otro elemento aliante o por un otro defecto. ¿Te acordás? Sí, sí, ahora lo recuerdo. Por lo menos que lo hayamos visto. Entonces, como el carbono comparado, digamos, con el átomo de hierro es muy pequeño, no lo puede reemplazar. Entonces se ubica en los intersticios, en el medio de esa estructura cristalina. Vuelvo otra vez. ¿Qué es la ferrita?
Es una solución sólida, porque ¿por qué solución sólida? Porque no llega a fundirse, aparece dentro del rango del sólido del acero, entre los de temperatura ambiente hasta los 900 grados. Entonces, es una solución sólida intersticial de carbono en hierro alfa. ¿Está? Entonces, ocupando el carbono los espacios intersticiales entre las aristas. ¿Se entiende? El contenido máximo de carbono que se puede obtener es el que estamos viendo acá en el gráfico, 0,02% a 723 grados centígrados. Entonces, a medida que va subiendo la temperatura, ese porcentaje va disminuyendo. Y si lo ven en el gráfico, cuando baja también disminuye. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bárbaro. ¿Está? Franco, vos que estabas preguntando. Sí, profe, vamos bien. Dale. Es el constituyente más blando de los aceros, porque es como definición, por un lado. ¿Por qué? Y porque tiene poco porcentaje de carbono. ¿Está? Perfecto. Bien. Austenita. Viendo el gráfico, el diagrama hierro-carbono, la austenita está acá, es hierro gamma. Entonces, ¿qué es la austenita? También es una solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma. Se encuentra en los aceros y tiene porcentaje máximo de carbono 2, acá dice 2,11%, por eso yo les digo, este punto, que es hasta donde se define el acero, puede ser 1,76, 1,78, algunos los dan como 2% y otros 2,1. Cualquier valor que pongan ustedes ahí dentro de esos 3 o 4 números es correcto. Entonces, ¿cuál es el porcentaje, profe? 2,1%. Yo manejo 2,1% de carbono. Y la solubilidad, desde este punto, 2,1, a medida que va bajando la temperatura, ven que va disminuyendo hasta este punto, que es 0,8% de carbono. Ese 0,8 sí está bien, ¿no? Es 0,8. Sí, acá dice 0,88, pero no quiero nombrarlo para no hacer bolonqui. El hecho de tener el hecho de tener hierro gamma, mayor solubilidad de carbono que hierro alfa, o sea, el hierro gamma tiene una mayor, este hierro que estamos viendo acá, austenita, tiene mayor solubilidad de carbono que la ferrita, se debe a que la red cúbica centrada en las caras permite ocupar mayor porcentaje de carbono que en la ferrita.
Profe, ¿podría repetir esto último? Ya me pedís demasiado, ¿no? Sí, lo que trato de explicar acá es que ¿por qué hay mayor porcentaje de carbono en lo que estamos viendo, en la austenita que en la ferrita? Entonces, recuerdan los estados alotrópicos del hierro, a medida que la temperatura va subiendo, más de 723 grados pasa de cúbica centrada en el cuerpo a cúbica centrada en las caras. Entonces permite que haya mayor cantidad de átomos en esa red cristalina. Ese es el motivo por el cual hay mayor solubilidad, mayor porcentaje de carbono en esa red cristalina. ¿Se entendió? ¿Llegaste a captarlo? Sí, más o menos. Entonces, la ferrita tiene estructura red cúbica centrada en el cuerpo. Exactamente. Bien, ¿qué tenemos acá? Otra estructura, otro microconstituyente es la cementita. Son 4, disculpen. Ferrita, austenita, cementita y martensita. La cementita que es lo que estábamos viendo hace un ratito sobre el mayor porcentaje de carbono dentro de la estructura, ya más de 6,3, 6,7% de carbono no aguanta la estructura. La cementita es un compuesto intermetálico, como dijimos hace un ratito, de carburo de hierro. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros. Y es ferromagnético. O sea, con el imán queda atraído. Y por último, tenemos la martensita. Ahora, cuando veamos templabilidad, lo vamos. ¿Terminaron de escribir? Sí. Bien. Recuerdan que tenemos acá, lo que yo estoy redondeando, es la austenita. Es donde hay una alta difusión de carbono en la estructura cristalina. Si nosotros bajamos la temperatura lentamente, se va se van a ubicar dentro de lo que es los bordes de granos, no va a estar dentro de la estructura como está difundida a esa temperatura. Para mantener esa estructura hay que enfriar rápidamente. Ese enfriado rápido, para poder mantener esa estructura, la alta dureza, la alta resistencia a la tracción, pasa a llamarse, de austenita, pasa a llamarse martensita. ¿Qué características tenemos con la martensita? Es una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro gamma. Es un constituyente típico de los aceros templados aumenta su dureza y resistencia con el contenido de carbono. Ya con esto... ¿Gráfico eso? ¿Cómo? ¿En qué parte del gráfico? Porque no lo veo. No, porque es lo que vamos... Eso, ¿estás en el gráfico del diagrama hierro-carbono? Sí. Estamos en esta zona.
donde es hierro gamma o austenita. Sí. Acá habíamos visto en la definición de hace un ratito que el carbono difundía en la estructura del hierro. Sí. Si nosotros bajamos la temperatura muy despacio, lentamente, cada elemento aliante, o sea, tanto el hierro como el carbono, van a precipitar en los bordes de granos, es decir, no van a estar dentro de la red cúbica, dentro de la red cristalina. Para nosotros poder mantener esa estructura, para poder mejorar las propiedades mecánicas, lo que se hace es, que ahora lo vamos a ver, es el proceso de templabilidad, que es, la templabilidad es llevar de los 900, 1000 grados centígrados a temperatura ambiente lo más rápido que se pueda, con elementos que van a absorber el calor, y de esa manera poder mantener esta estructura. Por eso, lo que yo... A ver, O sea, la martensita de cuando esa fase se enfría rápidamente. exactamente. Ok. Bien. O sea, cuando la austenita básicamente se enfría rápidamente, se podría decir. Sí, cuando la austenita se enfría rápidamente. Bueno, acá tenemos los diferentes procesos de enfriamiento con las estructuras que se ven en los gráficos. Esto es con las estructuras que se ven al microscopio. El mecanismo de difusión del carbono dentro de la red cristalina. Y ahora, este punto son los elementos de aleación. ¿Qué son los elementos de aleación? Es decir, cuando ya entramos a agregarle a través de procesos químicos, a través de procesos de fundición, de solidificación, diferentes elementos. Estos elementos, acá tenemos las preguntas del parcial al final. ¿Cuáles son los elementos de aleación en los aceros? Estos 5 constituyen los elementos de aleación. Se denominan de esta manera, ¿por qué? Porque lo que hacen es mejorar las propiedades mecánicas de los aceros. ¿Cómo pueden estar? Pueden estar disueltos, puede ser ferrita, como la ferrita, la cementita o la austenita, en forma de carburos, lo que recién veíamos como cementita, carbono hierro 3, inclusiones, es decir, elementos, digamos, nocivos dentro del proceso de fabricación. Recuerdan que habíamos visto impurezas, inclusiones, que hacen que mejoren sus propiedades mecánicas, pero realmente son elementos que no los estamos considerando dentro de la composición química. Pueden pueden ser intermetálicos o pueden ser elementos puros. Todos estos elementos de aleación modifican como un tercero o cuarto elemento el diagrama de hierro-carbono. Profe, ¿por qué la martensita no está incluida en los disueltos? ¿Cómo? ¿Por qué la martensita no está incluida en los disueltos? Porque porque la martensita se obtiene de un proceso que se llama tratamientos térmicos, en el cual de 900 grados se lo enfría rápidamente. Estos son procesos en los cuales se lo funde, se le agregan determinados elementos y luego se lo enfrían en forma normal. No hay un proceso posterior de tratamientos térmicos. Por ejemplo, son elementos que ya están dentro de la composición química y son elementos que están dentro de lo que es la conformación de estos aceros. La martensita es una aparición de una estructura con sus propiedades características que están dentro de lo que es deriva de la austenita. Genial.
Deme un minuto. Listo. Bueno. Tenemos, según los elementos, vamos a ver de todo este temario, que son elementos de lesión, 5 o 6 filminas que son las más importantes porque, como verán, tenemos elementos alfágenos, gamágenos, que van cambiando todo lo que es la estructura del diagrama hierro-carbono, desplazándolo hacia arriba, o sea, aumentando las temperaturas, hacia abajo, hacia la derecha, etc. Como ven, son muchos los elementos que nosotros estamos considerando alfágenos, vemos cromo, wolframio, molibdeno, fósforo, en los gamágenos tenemos níquel, manganeso, etc. Pero fundamentalmente lo que quiero mostrarles es el próximo, estos gráficos que son, que ahí podemos ver cómo se van modificando con algunos elementos estos elementos aliantes. Entonces lo que tratamos de hacer fundamentalmente es estos elementos aliantes, por ejemplo, van a levantar o mover hacia la derecha fundamentalmente el punto eutectoide. ¿Por qué hablamos del punto eutectoide? Porque estamos hablando de acero, no estamos hablando de fundiciones. Entonces, vemos que, por ejemplo, tanto el titanio, el molibdeno, el silicio o el wolframio hacen que ese punto eutectoide se vaya desplazando fundamentalmente hacia arriba en lo que es escalas de temperaturas. Profe, ¿igual es eutéctico o eutectoide? Porque el título dice eutéctico, pero abajo dice eutectoide. Es eutectoide. O sea, está mal ahí el PowerPoint. Claro, porque recordad que los aceros, no, acá dice eutectoide. Ah, bueno, sí, tenía razón, punto eutectóide, pero es eutectoide. Okay. ¿Por qué? Porque está hablando de los aceros. Y tiende a irse para arriba, ¿dijiste? ¿Cómo? Se va para la derecha y para arriba, o sea, lo desplazan. Exacto. Hay una pregunta sencilla que les toman en los finales. Los elementos de aleación, ¿hacia dónde desplazan la curva del diagrama hierro-carbono? Es hacia la derecha y algunos elementos aliantes hacia una mayor temperatura. Es decir, y acá lo estamos viendo, como según vaya variando el porcentaje de titanio o de molibdeno, se van desplazando hacia la derecha y hacia arriba. Siempre sí o sí uno arriba. ¿Cómo? Siempre sí o sí. Sí, exacto. Ese sería gráficos de tipo ternario. Es decir, nosotros vimos fundamentalmente binarios con dos elementos, pero en este caso le estamos agregando un tercer componente, por eso se va modificando el diagrama de equilibrio de hierro-carbono hacia esos puntos. Vale. Después tenemos, por ejemplo, que hay determinada, la ferrita tiene poco carbono, 0,02%. Es decir, no es un elemento, no es un acero con altos valores de dureza, pero el agregado de manganeso o silicio hacen que los valores de resistencia de atracción suban fundamentalmente. Además, otros elementos, el vanadio o el mismo silicio,
hacen que tenga una mayor tenacidad, es decir, que sea más difícil de deformar con un menor alargamiento. Los carburos ven que están relacionados, esto yo y en los finales tampoco se toma porque si ven que son una serie de compuestos químicos, pero lo que fundamentalmente se consiguen con los carburos, arrancando con la cementita, carbono hierro 3, se consigue que el punto de fusión sea muy alto y la dureza sea muy alta. Es decir, digamos, sabiendo la función y la finalidad de los carburos, con eso medianamente tenemos resuelto el tema sobre este elemento de aleación. Las inclusiones, igual que las impurezas, son elementos no deseables dentro del proceso de fabricación, pero que aparecen. Entonces, directamente estas inclusiones, digamos, hacen que los aceros tengan una baja resistencia, fundamentalmente para lo que es la maquinabilidad, y fundamentalmente el azufre y el fósforo son los elementos que hacen que estas inclusiones sean complicadas para los aceros. Pero no terminé de entender, ¿las inclusiones fomentan la resistencia o hacen que sea más baja la resistencia de los aceros? No, algunos valores los hacen más resistentes, pero ¿qué pasa? Cuando uno comienza a realizar el proceso de transformación, el proceso de deformación, hacen que estos elementos, recuerdan cuando veíamos, son de tamaños importantes y hacen que el material se vaya rompiendo y se vayan teniendo imperfecciones. ¿Por qué? Porque no están ubicadas en los bordes del grano, no forman parte de la estructura cristalina, por eso hacen que se rompan. Por eso son más resistentes y hacen que los materiales se vayan disgregando, se vayan degradando. Depende de lo que hablamos de, por ejemplo, el sulfuro de manganeso tiene esas características, pero si hablamos del azufre y el fósforo, hacen que la resistencia baje y sean muy perjudiciales para la maquinabilidad de los aceros. Ok. Compuestos intermetálicos, ¿no? Y estos son dos de los más importantes dentro de los que corresponde a lo que son elementos de aleación, que son el cobre y el plomo. Fundamentalmente el caso del cobre, para lo que es un acero, o sea, hierro, carbono, con el agregado de pequeñas proporciones de cobre, fundamentalmente vemos acá 2% para este caso, eleva mucho la resistencia a la corrosión, y el agregado del plomo en pequeñas cantidades hacen que mejore la maquinabilidad de estos productos. Entonces, los aceros que se utilizan para tornillos, para tuercas, para bulones, tienen pequeñas cantidades de plomo que no forman, se ubican en los bordes de grano y de esa manera permiten poder tener procesos en los tornos de altas velocidades para fabricar, por así comentaba, tornillos, tuercas, etc. Más que esto, en lo que es elementos de aleación, bueno, hacemos un pequeño break y vamos a entrar, a ver qué hora es, y 35. 10 minutos y 4 menos cuarto arrancamos con lo que es tratamientos térmicos de Carlos, recocidos y de templabilidad. Sí. una pregunta. Entonces, los elementos de aleación en aceros, ¿cuáles son? ¿Los primeros 5 que mostró en una diapositiva? Exacto. Los fuimos nombrando después. Exacto. No, los primeros 5
Esto decía. Claro, fundamentalmente vimos carburos, las inclusiones y los elementos puros. Son 5, pero se le da más injerencia, son los más importantes, estos que aumentan la resistencia, las inclusiones que son elementos, digamos, dañinos como impurezas, que son complicadas y crean defectos dentro de lo que es el proceso de fabricación. Los intermetálicos, que se ubican en, digamos, en los bordes de estructuras cristalinas, y los elementos puros que hacen que no entren dentro de la estructura cristalina, el cobre y el plomo, pero cada uno de ellos le aporta una pequeña mejora en alguna de las propiedades. El caso del cobre, fundamentalmente para que lo que es la oxidación, y en el caso del plomo, para determinados productos para fabricar tornillos, tuercas, etcétera. O sea, eh, que hacen lo que se denomina en los tornos la viruta corta para que no se formen esos grandes volúmenes y de esa manera poder utilizarlo en los tornos a revólver, en los tornos de alta velocidad para fabricar, como recién decía, tornillos, tuercas, bulones, etc. Bueno, gracias. Dale. Nos reencontramos y 15:45 y de esa manera vamos a ver tratamientos térmicos. Vale. Bárbaro. Un ratito, no se me vayan.
Bueno, estamos de vuelta. Sí, profe, una cosa. Yo entré un Sí. poco más tarde y me dijeron que tomaste lista. Puse el Dale, presente igual en el chat, pero nada, por la dale. duda. Cuando cierro todo, me fijo el chat, aquellos que se han agregado a último momento. Florencia, no hay problema. Yo Perfecto. también pongo Muchas presente, ¿no gracias. lo ven? Sí, Martín, Perfecto. Gracias. dale. Estuve buscando y encontré, estábamos hablando de los procesos de fabricación. Antes de empezar a hablar de tratamientos térmicos, les comento algo. Cuando veíamos el diagrama hierro-carbono, yo les comentaba que los aceros son aquellos que se fabrican, se pueden deformar en caliente y en frío para cambiar su forma, cambiar sus propiedades físicas, sus propiedades mecánicas. Las fundiciones, mayor a 2,1%, son materiales, si bien son aceros también, pero son tan duros por el alto porcentaje de carbono que son muy difíciles de conformar, de deformar. Entonces, por eso se denominan fundiciones, que son procesos en los cuales se los funde y se los vuelca en moldes. Ahí encontré un pequeño, esos moldes, habitualmente son moldes que se hacen en tierra, con dos mitades, dejando un hueco en el medio y de esa manera se vierte el metal líquido y ahí una vez desolidificado se abre y se obtiene el producto que estamos necesitando. Ahí encontré el video que yo les estaba comentando. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, sí. Bien. Este proceso implica la solidificación de diferentes metales. En este caso lo vamos a aplicar a lo que es un proceso de una fundición, es decir, un acero con alto porcentaje de carbono. ¿Cuál es el porcentaje de carbono a partir del cual se denominan fundiciones? ¿Se acuerdan? 2,1, Bien, hasta 6,7. perfecto, hasta 6,7% de carbono. No sé si se llega a apreciar, este es un molde. ¿Cómo? Pasando los 6,7, ya habíamos aclarado que no. No, no existe, exacto, no existe, no se usa, no tiene ningún sentido hacer un material con esos porcentajes de carbono. Y te digo más, ya más de 4,3% de carbono prácticamente no tiene ningún fin, si bien está dentro de lo que es el gráfico, el diagrama hierro-carbono, no tiene ningún fin práctico. Bien. Entonces, cuando tienen porcentajes de carbono elevado, que son muy duros, se utilizan para lo que es moldeos. Por eso el nombre de estas fundiciones. ¿Se llega a ver acá arriba esta especie de cuchara? Sí. Esta cuchara tiene el metal líquido que debe estar a 1600 grados para tener el acero en estado líquido. Este es un molde que está cortado por la mitad, está abierto, este dibujo, y generalmente ven que tiene acá los huecos por donde ingresa el metal líquido y va tomando la forma del molde que estamos comentando. Se está agregando, ocupa todo el volumen. Esto es un trabajo de moldeo, no voy a entrar en cómo se fabrica, pero son tierras refractarias especiales para hacer este tipo de moldes. Se hace una mitad, el molde generalmente es de madera, luego se saca la madera y se coloca la otra mitad, la tapa sería de este molde. Entonces ven que acá ya tiene
Este caso está explicando el enfriamiento, ¿no? Cómo es el proceso de enfriamiento, pero para lo que yo les quería mostrar, la diferencia que hay entre un proceso de un acero, un aluminio que se pueda fundir, laminar en caliente, laminar en frío, para obtener un producto final, hasta con la diferencia que hay en lo que es un material que tiene un alto porcentaje de carbono, no se puede, digamos, laminar en caliente o estirar en caliente o trefilar en caliente o en frío por el alto porcentaje de carbono. Entonces, la única forma de utilizarlo es a través de un proceso de fusión y moldeo. Bien. Tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos, ¿qué características tienen? Pregunta también de parciales o de finales. ¿Qué es un tratamiento térmico? Es un ciclo térmico. ¿Recuerdan cuando hicimos el otro día que yo en el pizarrón les comentaba? Nuestra aula puede ser un horno de tratamientos térmicos donde se colocan chapas, hemos visto las chapas duras, blandas, etcétera, con diferentes usos. Entonces, en esos hornos se hace a través de temperaturas y tiempos estos ciclos de tratamientos térmicos en los cuales vamos a obtener diferentes tipos de productos finales o características finales del producto final que estamos teniendo. Entonces, vamos a tener chapas para, digamos, para las puertas de los autos, para los techos, para los capot. Vamos a tener productos que van a poder utilizarse para lo que es los frentes de cocinas, de heladeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera nosotros vamos a obtener, digamos, toda una gran variedad de productos finales. Fundamentalmente teníamos directamente que luego del proceso de lo que era la deformación en frío, la estructura se iba rompiendo, iba siendo cada vez más duro porque el tamaño de grano cada vez era más pequeño por las deformaciones. Había algunos productos, algunos requerimientos, por ejemplo, los pisos de los colectivos que requieren ese producto final, pero si hay otro que requiera utilizarlo para esa misma chapa para la puerta de un auto, tiene que entrar en un proceso proceso térmico de tiempo y temperatura para poder producir, ¿se acuerdan? La recristalización de los granos y poder ablandar el producto. Bueno, esos ciclos térmicos, esos tratamientos térmicos, son, como definición, se aplican a un metal con el objeto de obtener una cierta combinación de propiedades. La modificación de las propiedades tiene una profunda relación con las transformaciones de fase que ocurren en el metal a causa del mismo. Entonces, dentro de lo que es los tratamientos térmicos, tenemos, ¿qué es lo que ocurre? No hay, en los recocidos fundamentalmente, la templabilidad, no hay cambio de la composición química. La composición química es la misma composición química que tenemos. En cambio, que eso es para la próxima clase, donde hay modificaciones de la composición química, se denominan tratamientos termoquímicos. Ese es un tema de la próxima clase. Por ahora nosotros nos vamos a circunscribir a lo que son tratamientos térmicos sin cambio de la composición química. Se denominan recocidos. Es la gran... recocidos son los que se denominan también tratamientos térmicos de ablandamiento. Ablandamiento, ¿por qué? Porque se ablanda el metal. Siempre recuerden lo que yo les comentaba. Tengo una chapa donde
Permiso. Tengo una chapa en la cual hago un tratamiento, hago un proceso de fabricación, proceso de laminación, de extrusión, fuera. Obtengo el producto en estado duro y esa chapa es la que me sirve para el piso de un colectivo, el cual necesita que sea duro para soportar el paso de la gente, los roces, digamos, el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Si yo esta misma chapa la ingreso a un horno de recocido, lo que hago, recuerdo lo que vimos, que los granos tienen hay determinados metales, como el acero, como el aluminio, como el cobre, que tienen la particularidad de ir recristalizarse, regenerarse, reconstituirse, y de esa manera agrandarse y pasar del estado duro al estado blando. Entonces, yo lo ingreso a un horno. Sí, ¿alguien me hizo alguna pregunta? Yo ingreso esta chapa a un horno de recocido, lo que hace es ablanda el material. Entonces, cuando lo saco, lo tengo en estado blando. Entonces, habíamos comentado un ejemplo con el tema del aluminio, que pasaba del blister, estado duro, a un estado blando, y de esa manera poder utilizarlo para envolver chocolates. Y en el medio, entre los dos, entre el duro y el estado blando, el temple recocido, tengo estados intermedios, que son los que se aprovechan también para los tratamientos térmicos, de tal manera de ir teniendo diferentes estadios, diferentes valores de resistencia, de dureza, de resistencia de atracción. Entonces, poder utilizar una chapa que yo la pueda doblar sin que se rompa, entonces poder utilizarla para lo que es la puerta de un auto, lo que es el techo de un auto, conformarlo para hacerlo, embutirle, hacer la tapa de los aperitivos, de esa manera poder obtener, roscarlo y darles formas alargadas. Entonces, vengo avanzando en todo lo que es el proyecto o los procesos fundamentalmente de lo que se denominan recocidos. ¿Acá vamos bien? ¿Alguna consulta? Todo bien. Bien. Yo tengo una consulta, profe, perdón. Dale. Que, o sea, en los recocidos, ponele, ya está el material hecho y vos lo ponemos en un horno para hacerlo más blando aún. Exacto. No, claro, sí y no. ¿Te acordás cuando vimos la semana pasada el proceso de laminación, que el material iba a ser cada vez más fino? Sí. Y el tamaño de grano se iba primero alargando y después se iba rompiendo. Sí. Llega un momento que es muy duro. Es lo mismo que vos tengas un pedazo de fierro, de aluminio, lo que fuera, lo entras a golpear, va a llegar un momento, va a llegar a la mitad de este espesor, pero no va a bajar más el espesor porque ya está con toda la resistencia, ya está todo el tamaño de grano roto, y ya una resistencia muy alta no vas a poder deformar más. Claro, sí. Si vos ese material, esa chapa que está dura, la metés en un horno, por lo que es el proceso que vimos la semana pasada de recristalización y regeneración, se forman los primeros granos que a medida que va pasando el tiempo y la temperatura, se van a ir, esos granos se van creciendo, y el material, una vez que lo sacás de ese horno, va a estar blando. Vos podés, a tu pregunta, no sé, a lo mejor no fue esa, pero a tu pregunta, yo puedo tener este producto final, que lo quiero tener blando, lo meto en un horno, lo saco, lo tengo blando. Pero puede ocurrir que yo lo necesite todavía con un menor espesor, o sea que siga el proceso de fabricación. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, es como cuando los gasistas con el coso de fuego te doblan el coso del caño de cobre, ponele.
Ahí está, exacto. Ah, ok. Pero después tipo se vuelve duro. O sea, se ablandan los granos y cuando se enfría se endurecen de vuelta y listo. Exactamente. Ah, ok, Entonces, perfecto. vos ahí vos podés tener un producto final que por el proceso de fabricación, de laminación, de extrusión, lo que fuera, lo tenés en estado duro, vos lo necesitas blando. Lo metés en un horno y ya te vas contento a tu casa, a la fábrica, con tu producto ya blando. Pero vos quizás tenés que seguir trabajándolo el material, es decir, haciéndolo cada vez más fino. Entonces, lo metes en un horno, lo sacás, ya está blando el material, y lo seguís laminando, le seguís haciendo el proceso de extrusión, lo seguís deformando, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, vos vas a tener todavía la posibilidad de seguir haciendo lo que se denomina el trabajado en frío. Claro, perfecto. Ok. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Seguimos? Bien. Entonces, estos tratamientos térmicos, fundamentalmente de ablandamiento, hay varios tratamientos térmicos de ablandamiento. Uno que se denominan el distensionado es el relevado de tensiones. Consiste en calentar el acero hasta una temperatura menor a C1. A C1 lo vamos a ver cuando vimos los estados alotrópicos del hierro, habla de los 700 grados del acero, por eso habla de AC1, es mantenerlo un tiempo adecuado y luego enfriarlo lentamente. Aunque ustedes no lo crean, todo el proceso de deformación yo les fui dibujando, mostrando en los videos que vimos, cómo se va rompiendo la estructura, cómo se va rompiendo el tamaño de grano. Ese rompimiento de estructura hace que se crean tensiones internas. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos un material, vamos a suponer, muy largo y de poco espesor, y lo introducimos en un horno, le damos tiempo y temperatura, esos crecimientos de grano hacen que se retuerza. Es lo que se denominan, hay tensiones internas en los metales que hacen que con temperatura y tiempo se vayan acomodando esas estructuras que tienen, recuerdan las estructuras cristalinas, se vayan acomodando y lo van deformando y entramos con un producto plano y salimos con un producto todo deformado. Por eso, de acuerdo a que nosotros estemos tratando de conseguir, de cómo sea nuestro producto, si es muy largo y de poco espesor, tenemos que tener mucho cuidado para que no nos pase este defecto. Por eso se denomina en relevado de tensiones, es decir, digamos, bajas temperaturas, por eso habla de esta temperatura menor a 700 grados, mantenerlo un tiempo adecuado y enfriarlo lentamente. ¿Para qué? Para que no se produzca estas tensiones que lleguen a la superficie del producto, del material que estamos trabajando. Objetivos: disminuir las tensiones residuales producidas por procesos de colado, deformaciones en frío, mecanizados, soldaduras, etc. Disminuir las tensiones totales en servicio, evitar fenómenos de rotura, lograr una mayor estabilidad dimensional para que no se produzcan estas deformaciones, y normalmente este proceso conduce a otro fenómeno, lo que es la recristalización. .
Entonces, acá tenemos los rangos de temperatura. Para aceros al carbono y de baja aleación, o sea, bajo porcentaje de aleación, la temperatura está entre los 550 a 680 grados y la velocidad de enfriamiento está entre 5 a 10 grados por hora. Es decir, lo que estamos viendo es que para llegar de 680 grados hasta temperatura ambiente a 10 grados por hora, fundamentalmente se apaga el horno, se los deja dentro del horno y que se vayan enfriando por sí solos. ¿Vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Sigo? Sí, está bien. El otro recocido se denomina de regeneración. Es cuando hablamos que entramos con un material en estado duro, H18, y hacíamos de duro, salíamos con un material blando. Entonces, ese material blando se denominan recocidos de regeneración o recocidos totales o full annealing. En este caso, consiste en un calentamiento hasta una temperatura o sea, una alta temperatura, no voy a estar a temperatura de optimización porque no viene al caso, se hace que lo que es la austenita, que es la estructura que tenemos en este momento, pues son temperaturas mayores a 700 grados, entramos dentro de la zona de hierro gamma, de la austenita, y luego un enfriamiento lento que también se da dentro del horno. Debido a la baja velocidad de enfriamiento y los largos tiempos, es un tratamiento costoso. ¿Qué objetivos? Sí. Pero no entendí qué significa AC1, AC3. Si vos, acá no lo tengo conmigo, pero si se fijan en los diagramas estados alotrópicos del hierro, ahí van a ver esas temperaturas, es a través de los cuales comienzan los diferentes cambios. Una es en calentamiento y otra es en enfriamiento. Son temperaturas a través de los cuales se producen los cambios de estructuras cristalinas. Ok, AC1 sería en enfriamiento, ¿no? Y AC3 en calentamiento. Exacto. Ok. Entonces, son diferentes temperaturas. Uno es menores a 700 grados, otra es alrededor de los 900 grados. Por eso, permiso, voy un paso más adelante. Cuando hablamos de estas temperaturas estamos hablando de los 900 grados, que es las temperaturas a través de los cuales estamos dentro de la antenita. Recuerden, chicos, que la zona es hierro gamma, que por arriba de los 900 grados. Entonces, piensen también que todos los tratamientos térmicos son costosos. ¿Por qué? Porque requieren tiempo, requieren energía para calentar toda la masa, todo el volumen. No hay una transformación en ese tiempo, generalmente puede ser 48, 72 horas, entre lo que está dentro del horno más el enfriamiento, es decir, 3-4 días donde no hay cambios ni agregado de valor agregado en esos productos, sino simplemente querer cambiar las características o las propiedades. ¿Qué objetivo estos tratamientos térmicos? Es ablandar el material, ablandar el acero, producir una estructura que en algunos aceros es favorable para el mecanizado o la deformación en frío, u obtener propiedades finales específicas. Lo que recién le decía a un compañero de ustedes, yo puedo tener este producto, que ya lo tengo terminado, para mí ya es terminado, entonces necesito un estado blando, full annealing, entra al horno, se ablanda, sale y ya lo comercializo, ya lo vendo. Pero si yo tengo que continuar con el proceso de fabricación, entonces en este caso va a ser para producir una estructura para próximos mecanizados o próximas deformaciones en frío.
Profe, pero ¿cuáles son las diferencias entre esta y la de relevado de tensiones? Porque las dos se calientan, supongo que la temperatura, porque se mantienen un tiempo, después se enfrían lentamente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que en este caso se da, por ejemplo, lo que es un relevado de tensiones fundamentalmente para, primero que la temperatura es menor, 550, 650 grados. Segundo es para piezas que tienen poco espesor, entonces como hay tensiones internas, tengo que tener una temperatura menor y además tengo que tener la característica de que si yo le doy una temperatura mayor y quiero obtener un producto más blando, esas tensiones que tiene me van a hacer deformar el material. No es lo mismo a ver, ¿cómo te puedo explicar? Una hoja que tiene 1 milímetro de espesor y 2 metros de largo, una chapa de 2 metros de largo, donde yo lo ingreso en un horno con temperatura y tiempo y permite las tensiones internas que se me deforma, o sea, se deforma. Entonces, lo que hay que hacer es una menor temperatura y un mayor tiempo, y de esa manera hay una distensionado. El distensionado es que las tensiones las disminuyo para poder obtener el producto final. En cambio, en un recocido total, full annealing, las piezas son, por un lado, de mayor volumen, o entran en un horno mayor cantidad de piezas, no entran una sola chapa o 2 chapas, entran producciones de 5, 10.000, 20.000 kilos, y de esa manera el volumen es mucho mayor. Y directamente, como te estaba diciendo, lo que hace es, permite tener las propiedades finales que estamos necesitando. Ok, buenísimo. Por eso... El primer capítulo, lo de las propiedades finales, eso es algo característico del full annealing. Claro, ¿cómo? Lo último que mencionó de las propiedades finales, que permite obtener las propiedades finales del producto, ¿eso también se puede hacer en el otro? ¿O solamente en este? No, solamente en este porque son productos que ya tienen las características finales. Pero, te vuelvo a decir, si acá, cuando vos ves los objetivos, primero te lo ablanda el material, y vos ese material blando te puede servir como producto final o te puede servir como producto, digamos, intermedio. El distensionado, al ser la temperatura menor, el crecimiento del grano no es tan grande. Entonces, vos acá en este de regeneración estás hablando de 900 grados, en el otro estás hablando de 600 grados. Entonces, no alcanza a ablandarse el material. ¿Por qué? Primero, porque la temperatura es menor, y segundo, porque las dimensiones de ese producto hacen que si vos le das más temperatura te lo deforma todo. Entonces, esa es otra de las características de lo que se denominan distensionado de tensiones por un lado o full annealing por el otro. Buenísimo, muy gracias. No quiero, a ver, cuando vimos el proceso de laminación en caliente, veíamos que a medida que la temperatura es mayor, las deformaciones son mayores. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de grano rápido, de esa manera se vuelve blando y se puede seguir deformando, pero siempre dentro de ciertos rangos de temperatura. En el distensionado es para obtener propiedades finales de productos tipo oblongos, que son más largos que anchos y que tengan espesor, donde si yo le meto en el horno a 900 grados, por esas tensiones internas se deforman. Entonces, es un proceso especial, primero hay que ponerle planchones mucho más grandes para que no se deformen. Entonces, la temperatura, como vimos, es menor,
y de esa manera no se obtiene un material full annealing, un material recocido, un material blando, sino con propiedades intermedias. Las características, relevado de tensiones, que fue el que vimos recién, recocido de regeneración, entonces tenemos el recocido total, el full annealing, el material blando, las temperaturas, vamos a ver, AC3 alrededor de los 900 grados, con velocidades de enfriamiento muy lentas, de fundamentalmente 10, 20, 30 grados por hora. Aplicaciones, industria bulonera, cuando tiene alto porcentaje de carbono, son utilizados para lo que es maquinabilidad, o sea, para tornos. Y tenemos los aceros hipereutectoides, que son los que tienen más de 0,8%. Tenemos que este tipo de, como hay grandes carburos en esto, ahora vamos a ver lo que son los procesos de globulización, que son para poder ablandarlos. Son estos que tenemos acá, son para los aceros que tienen un porcentaje mayor a 0,8% de carbono. En estas temperaturas de calentamiento estamos alrededor de los 600, 700 grados. También se va a reblandecer el acero, aumenta la plasticidad y la dureza es menor que el recocido de regeneración. Entonces, vamos a tener fundamentalmente que las temperaturas van a estar oscilando entre los menos 50 y más 40 grados. Luego, como otro tratamiento, tenemos el normalizado, que es un calentamiento también a temperaturas de alrededor de los 900 grados. Se mantiene a esa temperatura y luego se lo enfría al aire. En este tipo de estructuras depende del tipo de aceros y del tamaño de la pieza. En los casos donde la finalidad conseguida sea obtener una alta dureza, el mismo ciclo se denomina templar aire. Hay un minuto. Una recomendación que les hago para lo que sean tratamientos térmicos que estamos viendo, distensionado, globalización, recocidos totales, etc. Digamos, es características, propiedades y usos. Entonces, cada uno de los tratamientos térmicos, donde ustedes le van colocando las temperaturas, para las características, es decir, para productos finales, para otros productos que puedan ser continuados en la deformación, para otros productos que puedan ser utilizados como producto final, etc. Las propiedades, no sé, alto tamaño de grano, materiales blandos, etc. Y los usos, bulonería, para chapas, para productos finales, etc. En una hoja ya tienen todos los tratamientos térmicos y de esa manera les va a resultar más fácil no tener que andar mirando y comparando una propiedad con otra. Es más fácil de entender y es mucho más sencillo para poder conocer cada una de las diferencias que hay entre este tipo de procesos. Por ejemplo, el normalizado trata que la estructura sea más pequeña, pero mejora la maquinabilidad. ¿Por qué?
porque es un proceso, que no es final, es un proceso intermedio en el cual el producto, la chapa, el material que estamos fabricando va a seguir deformándose. Entonces, por eso se logran propiedades mecánicas específicas para el servicio. Profe, Sí. ¿cuáles serían los intermedios? ¿El de tensiones y el de globalización y este? Exacto, sí. Y solamente final, por ahora es el de regeneración. El de regeneración total, el full annealing. Que también se puede tener para un producto intermedio, pero generalmente son finales. Acá tenemos otra vez los parámetros, las velocidades. Acá el enfriamiento es mucho más rápido. Y aplicaciones. Piezas coladas, como la que vimos recién en el video, trabajadas en caliente, es decir, productos que todavía van a seguir deformándose o transformándose. Aumenta como el grano va creciendo, va siendo más blando el material, aumenta la maquinabilidad. Y en el caso de los aceros de alto carbono, como paso previo a lo que es el temple, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces nos va a quedar para la próxima clase lo que es temple, fundamentalmente, y lo que es tratamientos termoquímicos, que no son muy extensos, por eso los vamos a dar la semana que viene, y después de estos dos temas que nos faltan, que no son muy largos, vamos a ver directamente los tips para el parcial. No quiero meter el temple porque ya vimos bastante, ¿no? Entre lo que es diagrama de hierro-carbono, elementos de aleación y el principio de tratamientos térmicos, fundamentalmente los recocidos y normalizados. Y ya con esto estamos terminando este cuatrimestre. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Bueno, entonces, nos estamos viendo la semana próxima. Vamos a, como de costumbre, a retomar o por lo menos ver esto último que estuvimos viendo sobre tratamientos térmicos, hacer un repaso, evacuar alguna duda que tengan algunos de ustedes. Vamos a hablar sobre templabilidad, ensayos referidos a cada una de templabilidad, tratamientos termoquímicos, que es tema corto, y al finalizar vamos a ver los tips para el parcial. Cualquier duda, me consultan. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Gracias, buenísimo. Muchas gracias, Listo, profe. chicos. Nos vemos. Chao, nos Chao. vemos. Luego, muchas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, profe. Buena semana, chicos, que les vaya muy bien. Profe, Sí, quería avisarle que llegué tarde, después de que tomó lista. dale, mandame, bueno, espera que ya te tengo acá, porque mandame por chat, pero ya que está, espera. Si quiere le mando un mail, no sé, como se quiera. No, Fausto, espera. Me escribieron por chat los que se habían llegado tarde. Espera, Fausto, un minuto. Listo, Fausto. Buena Perfecto. semana. Gracias, Que te profe, vaya muy bien. igualmente. Hasta luego. Profe, yo también le dejé presente en el chat. Dale, ¿tu apellido cómo es? Mamani Choque. Mamani, dale, ok, Mani. Listo. Chao, profe. Chao, nos vemos. Voy.
No viene el aula, que Rodrigo se maneje y Rodrigo. Vale, ponelo en el grupo. ¿Listo? Listo, vale. Sí. Bueno, hubo muy poca venta, ¿no?